interesante es que las listas que vimos de Python no son una lista enlazada. En realidad se parecen más a un arreglo dinámico. No vamos a entrar en los detalles ahora, pero ya tenemos el conocimiento suficiente para adentrarnos a pensar en qué es una lista enlazada. Básicamente surge de pensar este problema de una forma distinta. Y si en lugar de guardar todos estos elementos uno al lado del otro, pudieran estar en distintos espacios de la memoria, pero que cada uno de esos elementos sepa quién es el siguiente elemento. Y así es como nacen las listas enlazadas. Tenemos un concepto de nodos, que es este gráfico que tenemos a la derecha, y hay dos atributos importantes. El primero es el valor, el número en sí, el elemento de la lista, y después tenemos el siguiente que sabe dónde está el nodo que le sigue. En este caso, el siguiente de este nodo no existe. Pero si agregamos un segundo nodo, un segundo elemento en nuestra lista, tendríamos que 12 es el valor, el nodo 1, el siguiente es, apunta a la dirección donde está el nodo 2, después tenemos el nodo 2, el valor es 99 y no hay otro elemento luego de esa. Entonces, si lo visualizamos en la memoria RAM, tenemos un nodo que de vuelta, esto está simplificado porque un nodo no entra exactamente en una dirección de memoria, pero para hacerlo más fácil, asumamos que cada uno de estos cuadraditos es una dirección de memoria, pueden pensarlo como una cubetera. Entonces los nodos están esparcidos en la memoria RAM, pero como cada nodo sabe dónde está el siguiente, sabiendo cuál es el primero en la lista, podemos ir iterando nuestra lista enlazada. ¿Cuál es el dilema? Python no trae una estructura built-in que podamos utilizar que sea una lista enlazada. Y es por ese motivo que ahora vamos a construir nuestra propia lista enlazada. Para crear nuestra lista enlazada, lo primero que vamos a hacer es crear el nodo. El constructor de este nodo tiene que recibir la información que se va a almacenar en este nodo. Y además tenemos que marcar cuál es el siguiente nodo. En este caso, como es el primero que creamos, no va a haber ningún siguiente, por eso es none. Lo que sigue es crear nuestra lista enlazada. Para eso vamos a utilizar class para definir una nueva clase, linked list o lista enlazada en español. En el constructor no va a tomar nada, pero sí tiene que hacer una cosa, que es definir quién es el root o la raíz de esta lista enlazada. En este caso va a ser none y eso significa que nuestra lista está vacía. Pero tener solo un nodo y una lista no es interesante si no podemos añadir y quitar elementos de esa lista enlazada. Por eso vamos a añadir una función a nuestra clase lista enlazada que sea insertar al principio. Lo que tiene que ocurrir es que si nosotros tenemos esta lista con 10 y 30, vamos a crear un nuevo nodo y ese nuevo nodo va a ser nuestra raíz. Luego, tenemos que hacer que el siguiente de este nuevo nodo apunte a la raíz de la lista vieja que sabe cuál es, dónde empieza el primer nodo y por ende todo el contenido de la lista enlazada. Vamos a ver cómo se hace en el código. Vamos a definir un método insert at beginning, insertar al principio, en nuestra clase lista enlazada. Tiene que recibir cuál es el dato que queremos añadir y vamos a usar ese dato para crear un nuevo nodo. New node es nuevo nodo. Una vez que tenemos este nodo, tenemos que decir cuál es el contenido que sigue. Bueno, todo lo que tengamos en la lista. Sabemos que la lista empieza en root. Entonces vamos a asignar eso como el siguiente de este nuevo nodo. Pero ahora que ya hicimos eso, necesitamos actualizar y decir que la raíz actual va a ser este nuevo nodo. Y así es como añadimos un nuevo elemento al principio de nuestra lista enlazada. Pero otra cosa que podría querer hacer es no agregarle al principio, sino al final. Y aquí tenemos una pequeña dificultad que es, bueno, ¿cuál es el último nodo? Tenemos que recorrer toda nuestra lista enlazada hasta encontrar un nodo cuyo siguiente sea vacío. Sabemos que ese es el final de la lista y vamos a reemplazar el siguiente de ese último nodo con un nuevo nodo que creemos. Vamos a definir un nuevo método que se va a llamar insert at end o insertar al final, donde lo primero que, bueno, antes que nada, esta función, este método va a recibir como parámetro aquel valor que tiene que estar almacenado en el nuevo nodo. Vamos a crear un nuevo nodo, lo mismo que hicimos en insert at beginning. Hay un caso especial y es que
Si la lista está vacía, la raíz va a ser none. Y si este es el caso, nuestra lista va a ser simplemente este nodo. Por eso que en este caso vamos a actualizar la raíz con el nuevo nodo y ya está. Esa es nuestra lista, entonces ya terminamos. Pero ¿qué pasa si la lista no está vacía? Tenemos que recorrer uno a uno los elementos de nuestra lista hasta encontrar aquel que tiene siguiente vacío. Entonces, vamos a definir nuestra variable current. Current significa como el nodo que estoy viendo actualmente. Le voy a asignar la raíz al principio porque sabemos que la raíz es el principio de la lista. Y luego vamos a usar un ciclo while mientras el nodo que esté viendo tenga un siguiente, significa que el siguiente no está vacío, está apuntando a otro nodo. Y como eso significa que no terminé de recorrer toda mi lista, voy a seguir iterando. Iterar significa, en este caso, ir actualizando current al siguiente. Entonces voy viendo uno a uno los nodos. ¿Cuándo voy a salir de este ciclo while? Cuando current.next sea none. Cuando ese sea el caso, yo sé que ese es el último elemento. Current tiene el último elemento de la lista. Entonces a current next le voy a dar ese nuevo nodo que creamos al principio, por acá, en la línea 21. Otra habilidad que quiero tener en esta lista enlazada es la de eliminar un nodo. Tengo que tener en cuenta que no es solamente eliminar un nodo, sino también actualizar las referencias de siguiente del nodo anterior al nodo siguiente, salteando ese nodo que eliminamos. Tenemos que tener en cuenta algunos detalles. Si el nodo a eliminar es la raíz, tenemos que crear un nuevo nodo y actualizar la raíz y que el siguiente sea el siguiente de la raíz. En cambio, si es el nodo del medio, necesitamos tener acceso al nodo anterior para poder cambiar ese siguiente a el siguiente del nodo que vamos a eliminar. Vamos a agregar un método delete que tiene que decirnos cuál es ese elemento que queremos borrar. Entonces tenemos que ver si la lista está vacía, no hay nada que eliminar, entonces simplemente vamos a retornar. Otro caso especial es cuando el nodo a eliminar es la raíz. En ese caso me voy a fijar si el valor del nodo raíz es ese valor que quiero borrar, entonces voy a actualizar a mi raíz como el siguiente de la raíz. Simplemente me salteo ese nodo. Y luego está el caso donde necesito tener acceso al anterior para poder actualizar los punteros. Entonces, otra vez tenemos que iterar sobre nuestra lista. Vamos a definir la variable current, que si recordamos es el nodo que estoy viendo actualmente. Lo voy a definir como la raíz porque sé que es el primer nodo en mi lista enlazada. Y voy a comenzar a iterar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de la lista, cuando tenga un nodo cuyo siguiente sea vacío. Aquí lo que tenemos que hacer es ver si el siguiente del nodo que estamos viendo es aquel que quiero borrar. Tengo que prepararme porque tengo que actualizar que el siguiente sea igual al siguiente del siguiente. Y esto podría ser, si era el anteúltimo de la lista, podría llegar a ser none. En cuyo caso la lista se termina ahí, o podría ser otro nodo donde la lista sigue, pero estamos salteando este nodo que queremos borrar. Y lo siguiente que hago es actualizar, que ya vi este current y ahora tengo que ver el siguiente. Si era el final de la lista, va a cortar la iteración y si no, va a seguir para borrar todos los nodos que tengan ese valor. Va a continuar repitiendo para borrar todos los nodos que tengan ese valor. Ya tenemos lo que es agregar nuevos nodos a nuestra lista enlazada y borrarlos. Pero ¿qué pasa si estamos buscando un valor en particular? Bueno, hay que comparar nodo por nodo de nuestra lista hasta encontrar ese valor. Y si llegamos al final de la lista y no lo encontramos, bueno, no devolver nada. Vamos a agregar un nuevo método que se llama search, búsqueda en español, que va a buscar un nodo un valor en particular. Vamos a comenzar a iterar. Definimos current, el nodo que estamos viendo actualmente, que va a comenzar en la raíz, igual que vinimos haciendo antes.
Y esta vez no vamos a hacer while current.next porque no nos interesa el siguiente, sino estamos buscando un nodo específico. Entonces vamos a ir nodo por nodo. Vamos a ver si el, el nodo que estamos viendo tiene el valor que estamos buscando, en cuyo caso devolvemos true, que si encontramos, hay un nodo que tiene ese valor que estábamos buscando. Y vamos a avanzar al siguiente nodo si no lo hubiéramos encontrado todavía. Si llegamos al final y nunca salimos por acá, quiere decir que vimos todos los nodos y no encontramos ninguno que tenga ese valor que estamos buscando. Entonces vamos a retornar falso, que significa que llegamos al final sin haberlo encontrado. En una lista de Python nosotros podemos hacer len de nuestra lista y nos da la longitud. Y en nuestra lista enlazada podemos implementar una función que cuente cuántos nodos tenemos en nuestra lista enlazada. Básicamente vamos a recorrer toda la lista, nodo por nodo, y por cada nodo vamos a sumar 1 a un contador. Y una vez que llegamos al final de la lista, sabemos que esa es la longitud de la lista, lo que sea que hayamos contado hasta el momento. Vamos a definir una función length, que significa longitud, que simplemente no va a tomar nada porque ya tenemos nuestra lista, que sabemos que arranca en self-root y tenemos que contar cada uno de los elementos que tenemos. Vamos a definir una variable count, que es el contador, va a arrancar en 0, y vamos a definir current, que es el nodo que vamos a ir viendo, vamos a ir iterando sobre ese nodo, va a arrancar en la raíz, y mientras no sea vacío, significa que no hemos llegado al final de la lista. Si esto es vacío y ni siquiera entramos al ciclo, va a retornar lo que hayamos contado hasta el momento, que en este caso es 0. Y eso está bien porque si la lista está vacía, queremos devolver 0. La longitud de una lista vacía es 0. Si no fuera el caso y current es un nodo válido, voy a sumar 1 porque ya estoy viendo un nodo actualmente. Y luego voy a actualizar current para seguir iterando con el siguiente. Y así sucesivamente vamos a ir contando para que count va a tener la longitud de la lista. Otra cosa que vamos a necesitar es poder imprimir esta lista en pantalla. Y para poder hacer esto vamos a definir esta función que en inglés se dice dunderstring, que lo que hace es construir la representación visual, algo como esto, de nuestra lista para poder visualizar qué elementos tenemos en nuestra lista. Entonces vamos a definir una lista de Python con nuestros elementos y vamos a comenzar a iterar nuestra lista y vamos a guardar cada uno de los elementos, de los valores en cada nodo de la lista enlazada, y los vamos a poner en una lista común de Python. Entonces current arranca en la raíz, igual como venimos haciendo siempre, mientras esté viendo un valor. Yo sé que tengo un nodo, pero que no es el último, que la lista sigue, entonces la voy a seguir iterando. Voy a hacer un append a nuestra lista de Python, a elements, con un string de lo que sea que está almacenado en nuestra lista enlazada en ese nodo que estamos viendo actualmente. Y voy a iterar, voy a ir al siguiente para continuar iterando nuestra lista. Una vez que salgamos, va a hacer esto antes de devolver el valor. Tenemos que devolver un retorno con la representación visual de nuestra lista enlazada. Lo que hace esta función join es crear un string donde Elements es una lista de Python de strings y lo que va a hacer es a cada uno de esos elementos los va a concatenar y en el medio de cada uno de esos elementos vamos a tener esto. Y si elementos está vacío, va a decir lista vacía. Entonces, o nos dice lista vacía o nos devuelve una representación como esta que vemos acá. Ahora que ya definimos nuestra lista enlazada y todos sus métodos, es hora de ponerla en acción a ver cómo funciona. Vamos a importar la clase linked que creamos en nuestro archivo listaenlazada.py y vamos a crear una linked list, la vamos a almacenar en una variable y luego vamos a insertar algunos valores. Vamos a insertar al final 10, luego vamos a insertar 20 y finalmente vamos a insertar 30. Y algo que estaría bueno es ver qué valores tenemos en esta lista ahora. Y vemos que se agregaron correctamente, primero 10, al final 20 y luego al final 30. Ahora lo que vamos a hacer es agregar
un valor, pero al principio. Y si inspeccionamos qué valores tenemos en nuestra lista, vemos que 5 efectivamente está al principio. Otra cosa que podemos hacer es ver la longitud de nuestra lista, que estamos viendo que es 4 y esto es correcto. Y podemos buscar, a ver, ¿hay un 20 en esa lista? Nos dice que sí. ¿Y qué pasa si buscamos un valor que no está? Por ejemplo, 99. Nos dice falso, no está en la lista. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a borrar un elemento, podemos borrar el 20 y luego inspeccionar nuestra lista, a ver si se borró. Efectivamente, 20 ya no está en la lista, pero también vemos que no perdimos al 30, sino que del 10 saltó al 30 como tiene que ser. No perdimos ningún valor salvo el 20. Si ahora borramos el 5, que lo que tiene de especial es que es el principio de nuestra lista, vemos que efectivamente ya no está. O sea que también estamos manejando ese caso correctamente. Vamos a borrar todos los elementos ahora. Borramos el 30, vemos que está todo bien y ahora vamos a borrar el 10 y deberíamos tener el mensaje de lista vacía. Esta es una forma de probar que nuestra lista enlazada está funcionando bien. Como tarea, estaría bueno que investiguen cómo agregar test para probar que esto efectivamente funciona correctamente, y cuando hacemos el testing, que se dice que es crear un programa que ejecuta casos que podrían romper esta implementación de la lista enlazada. Por ejemplo, una lista vacía, una lista con un solo elemento, una lista con muchos elementos. ¿Qué pasa si borro uno que está al medio o al principio o el último? Ir viendo como casos que podrían llegar a romper nuestro programa para estar seguros de que al menos en los casos que nosotros pensamos, funciona correctamente. El testing no garantiza que no va a haber errores, pero sí garantiza que la funcionalidad que nosotros consideramos básica funciona y correctamente.